Capítulo 2. Estrellas. 2.1. Una estrella viva. La fusión nuclear. Gran cantidad de la materia visible que constituye el universo está atrapada en forma de estrellas. Estas esferas gigantescas de gas caliente alcanzan diámetros que van de cientos a miles o millones de veces el diámetro de la Tierra. Las estrellas tienen brillo propio porque en su centro las presiones y temperaturas son lo suficientemente elevadas como para propiciar que los átomos colisionen entre sí frecuente y fuertemente. En estas colisiones, a veces se fusionan dos o más núcleos atómicos para formar uno solo. A este fenómeno se le llama fusión termonuclear. En su forma más básica, este proceso fusiona 4 átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio. Estrictamente hablando, la masa no se conserva en este proceso físico. Si tomáramos 4 gramos de núcleos de hidrógeno y los fusionáramos hasta convertirlos íntegramente en núcleos de helio, no obtendríamos exactamente los 4 gramos de helio esperados, sino tan solo 3,97 gramos. ¿Qué le sucede a la masa aparentemente desaparecida? Esta diferencia de masa se transforma en energía. Concretamente es emitida como radiación de alta energía. Esta transformación de materia en energía es consecuencia de la equivalencia materia-energía, enunciada por Albert Einstein en su famosa fórmula E = mc2, donde es la energía resultante, m es la masa transformada en energía, y c es la velocidad de la luz. La cantidad de energía que se libera en los procesos de fusión termonuclear es fabulosa. 1 gramo de materia transformado íntegramente en energía bastaría para satisfacer los requerimientos energéticos de una familia tipo durante miles de años. La fusión nuclear aún no se ha podido llevar a cabo eficientemente y de manera controlada en laboratorios, en cambio la fisión nuclear, sí. Las reacciones termonucleares se llevan a cabo en el núcleo de las estrellas, convirtiendo el hidrógeno en elementos más pesados. Hasta la década de 1920 se creía que las estrellas estaban formadas por átomos de elementos pesados, pero en 1925 la astrónoma Cecilia Payne-Gaposchkin en su trabajo de tesis doctoral estableció que el hidrógeno era el componente principal de las estrellas. Todos los elementos químicos que conocemos se han formado en el corazón de las estrellas. Dependiendo de la masa inicial de la estrella, podrá llegar en la cadena de fusiones hasta distintos elementos. La fusión de los átomos de hidrógeno es llamada ciclo protón-protón. 4 átomos de hidrógeno se funden para formar un átomo de helio. Cuando todo el hidrógeno del núcleo se ha convertido en helio, la estrella deja de estar en equilibrio y el núcleo se encoge, y hace que la temperatura del núcleo suba. Entonces se empiezan a fusionar átomos de helio. 3 átomos de helio dan lugar a un átomo de carbono. Hasta este punto puede llegar una estrella del tipo del Sol. Nuevamente, la estrella se aleja del equilibrio y el núcleo se comprimirá y aumentará la temperatura. Ahora, la estrella puede fusionar helio y carbono para formar oxígeno. Un helio más un carbono igual un oxígeno. Cuando el carbono se agota, nuevamente el núcleo de la estrella se comprimirá y subirá aún más su temperatura, pudiendo reiniciar la fusión. Un helio más un oxígeno igual un neón. Dependiendo del tamaño de la estrella, este proceso puede seguir por toda la tabla periódica hasta el punto en el que se forma el hierro. Pero para fusionar hierro hace falta agregar energía. Ya que se está gastando energía en las fusiones, la estrella no podrá volver al equilibrio y sus días están contados. 2. Diagrama Hertzsprung-Russell. El diagrama de Hertzsprung-Russell, HR, es un análogo de la tabla periódica de los elementos. Se descubrió que cuando la magnitud absoluta, MB, brillo intrínseco, de las estrellas se representa en función de su temperatura, clasificación espectral, las estrellas no están distribuidos al azar en el gráfico, sino que están mayormente confinadas en unas pocas regiones bien definidas. Las estrellas dentro de las mismas regiones comparten un conjunto común de características, al igual que los grupos, períodos y bloques de elementos en la tabla periódica. A diferencia de la tabla periódica, como las características físicas de una estrella cambian a lo largo de su historia evolutiva, su posición en el diagrama HR cambia también, por lo que el diagrama HR también puede ser pensado como una representación gráfica de la evolución estelar. A partir de la ubicación de una estrella en el diagrama, se puede conocer su luminosidad, tipo espectral, color, temperatura, masa, radio, composición química, edad, y la historia evolutiva. La mayoría de las estrellas se clasifican por la temperatura, tipo espectral, de más caliente a más fría de la siguiente manera. Obafum. Estas categorías se subdividen a su vez en subclases de la más caliente, 0, a la más fría, 9. Las estrellas B más calientes B0 y las más frías son B9, seguidas por las de tipo espectral A0.
Cada clasificación espectral se caracteriza por sus espectro únicos. Aunque OVAD-QM son las clasificaciones espectrales comúnmente mostradas en los diagramas HR, se han designado otras clases espectrales nuevas y ampliadas. Estas incluyen a las estrellas Wolf-Rayet, W, las enanas frías, L, enanas marrones, T, estrellas de carbono, C, y las estrellas con líneas de óxido de circonio que se encuentran entre M y C estrellas, S. La clase D, degenerado, es la clasificación moderna de las enanas blancas. Las principales clasificaciones tienen subclases. La clase D se divide en 7 diferentes subtipos de enanas blancas en base a las variaciones en la composición de sus atmósferas. Por ejemplo, DQ son enanas blancas que tienen una atmósfera rica en carbono. Las líneas espectrales pueden mostrar características diferentes dentro de un mismo tipo espectral o la temperatura, T, por lo que un segundo tipo de sistema de clasificación de estrellas fue diseñado usando luminosidad. Las diferencias en las líneas espectrales entre las estrellas que tienen el mismo tipo espectral son una función del radio de la estrella, que se traduce en diferentes luminosidades. La luminosidad, L, está relacionada con la magnitud absoluta, brillo intrínseco, de una estrella, y es la cantidad total de energía radiada por segundo, L proporcional a T4. Dos estrellas con temperaturas efectivas similares pero muy diferentes luminosidades deben diferir en tamaño. Pertenecen a diferentes clases de luminosidad dentro de ese tipo espectral, tal como se determina a partir de sus espectros. Las luminosidades estelares van desde 1.000.000 de veces más luminosas que el Sol, a una 10.000ª parte de la luminosidad del Sol. Las categorías básicas de luminosidad de masa menos luminosa son, I, supergigantes, I, gigantes brillantes, I, gigantes, IF, subgigantes, B, estrellas de secuencia principal, I, subenanas y I, enanas blancas. Empezando en la esquina superior izquierda y curvándose hacia la esquina inferior derecha, está una banda llamada la secuencia principal. 90% de todas las estrellas se encuentran dentro de la secuencia principal. Estas estrellas van desde las calientes y luminosas, estrellas OIB en la esquina superior izquierda, a las frías y oscuras, estrellas KM en la esquina inferior derecha. Las estrellas de secuencia principal tienen un ritmo bastante constante de fusión del hidrógeno en sus núcleos. En estrellas de secuencia principal, la presión de la radiación que empuja hacia el exterior debido al proceso de fusión, balancea la fuerza hacia el interior de las fuerzas gravitacionales, manteniendo así un estado de equilibrio dinámico. Cuando el hidrógeno del núcleo se agota y la presión de radiación disminuye, las dos fuerzas se desequilibran y la estrella se mueve de la secuencia principal y comienza una serie de etapas evolutivas. El producto final depende de la masa inicial de la estrella. Las ramas de las gigantes y supergigantes en el diagrama HR son ocupadas por las estrellas que ya han hecho la transición de la secuencia principal y están fusionando en sus núcleos los elementos más pesados. Ya que la mayoría de las estrellas de la secuencia principal emigran hacia la rama de las gigantes y supergigantes, hay muchos tipos de estrellas variables que también se limitan a ubicaciones específicas en el diagrama, pero que no detallaremos en este resumen. 3 características de las estrellas en las diferentes clasificaciones. 1 por color. Las estrellas pueden tener diferentes masas que van desde las estrellas pequeñas, cuya masa es una centésima parte de la del Sol, hasta aquellas cuya masa es varias veces la del Sol. Las estrellas más masivas crean en su interior temperaturas más grandes y por lo tanto generan más reacciones termonucleares por segundo. Esto da como resultado una mayor temperatura de la estrella y, ya que cuanto más caliente es un objeto, más azul es. Estas estrellas brillan con tonalidad azul. Normalmente, las estrellas de masa intermedia, como el Sol, son amarillas, y las de masa menor son rojas, más frías. 2 por temperatura espectral. De acuerdo con las características que presentan los espectros que se obtienen de las estrellas, las clases espectrales más comunes en las que se dividen son O, B, A, F, G, K, M. Cada tipo es divisible en 10 subtipos diferentes, añadiendo un número del 0 al 9, así, una estrella de tipo espectral B5 estaría a mitad de camino entre B y A. A continuación algunas características de cada clase espectral. Tipo O. Las vemos azules con tonalidades violetas. Muy luminosas y grandes, con temperaturas superficiales comprendidas entre los 40.000 y 20.000 K. El ejemplo de este tipo de estrella es Alnitak K, del cinturón de Orión, una de las 3 Marías. Tipo B. Las vemos azules.
con temperaturas superficiales entre 20.000 y 10.000 K. Un ejemplo de estrella tipo B es Rigel, de la constelación de Orión. Tipo A, las vemos blancas con tonalidades azules, con temperaturas superficiales entre 10.000 y 7.000 K. Un ejemplo de estrella tipo espectral A es Sirio A, de la constelación del Can Mayor. Tipo F, las vemos blancas con tonalidades amarillas, con temperaturas superficiales entre 7.000 y 6.000 K. Un ejemplo de estrella tipo espectral F es Polaris, de la constelación de la Osa Menor. Tipo G, las vemos amarillas, con temperaturas entre 6.000, enanas G0, y 4.000 octingentésimo K, gigantes G0. El típico ejemplo de estrella amarilla es el Sol. Tipo K, las vemos amarillo anaranjadas, con temperaturas superficiales entre 4.800, enanas K0, y 3.000 K, gigantes K0. Un ejemplo de estrella de tipo K es Aldebarán, de la constelación de Tauro. Tipo M, las vemos rojas con tonalidades naranjas, con temperaturas superficiales entre 3.400, enanas, y 2.000 K, gigantes. Un ejemplo de estrella tipo M es Betelgeuse, de la constelación de Orión. 2, 3 por luminosidad. Las clases de luminosidad están relacionadas con la intensidad luminosa intrínseca de las estrellas. Dentro de una misma clase espectral, con una misma temperatura superficial y color, las estrellas pueden tener características físicas diferentes, en especial en cuanto a su diámetro. Dos estrellas con la misma temperatura emiten la misma energía por unidad de superficie, pero si una es mucho más grande, la energía total emitida será también muy superior. Como se mencionó anteriormente, las principales clases de luminosidad, de más a menos luminosas, se clasifican según 7 grupos en números romanos. I, supergigantes. I, gigantes brillantes. Li, gigantes. If, subgigantes. B, secuencia principal. Ri, subenanas. Ri, enanas blancas. Estrellas de la secuencia principal. B, la secuencia principal es el grado de evolución de una estrella durante la cual se mantiene una reacción nuclear estable quemando hidrógeno. Esta es la etapa en la que una estrella pasa la mayor parte de su vida. Nuestro Sol es una estrella de secuencia principal. Una estrella de secuencia principal experimentará pequeñas fluctuaciones en la luminosidad y la temperatura. La cantidad de tiempo que una estrella pasa en esta fase depende de su masa. Las estrellas grandes y masivas tendrán una etapa corta de la secuencia principal, mientras que las estrellas menos masivas permanecerán en la secuencia principal mucho más tiempo. Las estrellas muy masivas agotan su combustible en unos pocos cientos de millones de años. Estrellas más pequeñas, como el Sol, se queman en varios miles de millones de años durante su etapa de secuencia principal. Las estrellas muy masivas se convertirán en gigantes azules durante la secuencia principal. La mayoría de las estrellas, el 90%, son de secuencia principal. En este tipo de estrellas podemos encontrar varias clases espectrales y su aumento de temperatura va relacionada con su aumento de tamaño. Hay pequeñas enanas rojas, tipo M, enanas naranjas, K, enanas amarillas, G, como el Sol, estrellas blancas, F y grandes estrellas azules, P y O. Enanas rojas. Una enana roja es una muy pequeña y fría estrella de la secuencia principal, dosifican meticulosamente el combustible para prolongar su vida decenas de miles de millones de años. Si pudiéramos verlas a todas, el cielo estaría cubierto de ellas, pero son tan débiles que solo podemos observar las más cercanas. Su temperatura superficial es menor que 3.500 grados. Las enanas rojas son el tipo más común de estrella. Próxima Centauro, la estrella más cercana al Sol, es una enana roja. Enanas naranjas. Las enanas naranjas se encuentran en la secuencia principal y son estrellas algo más pequeñas que el Sol, menos luminosas y menos masivas. Un ejemplo de enana naranja es Alfa Centauro B. Enanas amarillas. Las enanas amarillas son estrellas pequeñas de la secuencia principal de tamaño parecido al Sol. Tienen vidas de más de 10.000 millones de años, el 10% de las estrellas de la galaxia son enanas amarillas. El Sol es una enana amarilla. Estrellas blancas. Estas estrellas de secuencia principal son estrellas más grandes que el Sol, con un promedio de 2 a 3,6 veces su diámetro y con una masa entre 1,5 y 3 veces superior, también son más brillantes. Sirio A es un ejemplo de estrella blanca de secuencia principal. Estrellas azules.
Estas estrellas que se encuentran en la secuencia principal son en promedio de 5 a 19 veces más grandes que el Sol. Mucho más luminosas y calientes y 60 veces más masivas. Un ejemplo de estrella azul de secuencia principal es Regulus. Estrellas gigantes y luminosas, y tercero, son estrellas que dejaron la secuencia principal. Es decir que han agotado sus reservas de hidrógeno en su núcleo y queman helio, entonces empiezan a hincharse y a decrecer su temperatura, que es inferior en cada espectro a las de la secuencia principal. Normalmente tienen 100 veces el diámetro que tuvieron originalmente. Tienen diámetros que oscilan entre los 10 y 1000 veces el del Sol y hasta 1000 veces más luminosas. En este grupo también podemos encontrar el tipo de estrellas gigantes luminosas con una luminosidad muy alta. Hay estrellas gigantes en todos los espectros. Gigantes rojas, amarillas, naranjas, blancas y azules. Estrella gigante roja. Representa la última fase de desarrollo en la vida de una estrella, cuando su suministro de hidrógeno se ha agotado y el helio se fusiona. Esto hace que la estrella colapse, elevando la temperatura en el núcleo. La superficie externa de la estrella se expande y se enfría, dándole un color rojizo. Dentro de unos 5.000 millones de años el Sol pasará a esta fase. La estrella R Leonis es un ejemplo de gigante roja. Estrella gigante naranja. Es el estado intermedio a la fase de gigante roja que pasan las estrellas de entre 0,8 y 10 masas solares. En este estado las estrellas fusionan helio en oxígeno y carbono. El Sol también pasará por esta fase intermedia antes de convertirse en gigante roja. Un ejemplo de una estrella gigante naranja es Arturo de la constelación del Boyero. Estrella gigante amarilla. Es otra fase de envejecimiento en el que se encuentran las estrellas que un día fueron más brillantes y calientes que el Sol. Un ejemplo de gigante amarilla es Vindemiatrix de la constelación de Virgo. Estrella gigante blanca. No son muy habituales pero las hay. Pasan por esta fase las estrellas más calientes que el Sol antes de convertirse en gigantes rojas o supergigantes. Un ejemplo de gigante blanca es Tuban de la constelación del Dragón. Estrella gigante azul. En esta fase permanecen algunas estrellas masivas tipo IB pero no por mucho tiempo, pues habiendo finalizado la fusión del hidrógeno comienzan a expandirse rápidamente y se convierten en supergigantes. Un ejemplo de estrella gigante azul es Alnitar de la constelación de Orión. Estrellas supergigantes, y, son estrellas mucho más grandes que el Sol y mucho más luminosas, auténticos monstruos en el espacio aunque son muy escasas. Llegando incluso algunas a más de 1000 veces el tamaño del Sol. Una de ellas llenaría todo el sistema solar. Algunas de estas estrellas son el resultado de la evolución de una estrella de gran masa, pero otras son jóvenes, como las de tipo O, aunque no permanecen en este estado mucho tiempo, unos pocos millones de años. Estrella supergigante azul. Son jóvenes, muy activas y de vida corta. Acabarán sus días como supernovas convirtiéndose en una estrella de neutrones o un agujero negro. Un ejemplo de supergigante azul es Rigel, de la constelación de Orión. Estrella supergigante blanca. Más evolucionadas y raras. Son muy luminosas con una temperatura superficial de alrededor de 10.000 K. Deneb, una de las estrellas más brillantes de la Vía Láctea, una supergigante blanca, tiene una luminosidad de aproximadamente 60.000 veces la del Sol. Estrella supergigante amarilla. Es la fase intermedia que experimentan algunas estrellas, entre 10 a 70 masas solares, entre supergigante azul y la supergigante roja. Son muy escasas ya que pasan poco tiempo en este estado. Un ejemplo de estrella supergigante amarilla es Mirfak, de la constelación de Perseo. Estrella supergigante naranja. Es la siguiente etapa de una estrella en su proceso de envejecimiento, llegando casi al final de su vida. Un ejemplo típico de supergigante naranja es Enif, de la constelación de Pegaso. Estrella supergigante roja. Estrellas en la última etapa de su vida. Son las estrellas más grandes que pueden encontrarse en nuestro universo. Aunque no son muy calientes, rondan los 3000 a 4000 K. Llegarán a esta fase las estrellas que un día fueron gigantes azules. Betelgeuse, en Orión, es un ejemplo típico de supergigante roja a punto de explotar en cualquier momento, al igual que Antares en Escorpio. Estrellas débiles, prácticamente muertas, tipo Sexto y Vil, subenana. Las estrellas subenanas pueden ser de cualquier tipo espectral, al igual que las de la secuencia principal, pero tienen menos luminosidad y también son más pequeñas. Son generalmente de tipo espectral 0, B, G y M. Enana marrón.
Una enana marrón es una estrella cuya masa es demasiado pequeña para tener lugar la fusión nuclear del hidrógeno en su núcleo, la temperatura y la presión en su centro no son suficientes para la fusión, pero son capaces de quemar deuterio y algunas pueden quemar tritio, aunque no son capaces de mantener esa actividad por mucho tiempo. Una enana marrón no es muy luminosa. Tienen masas de entre 13 a 80 veces la masa de Júpiter. Enanas blancas. Son pequeñas, muy densas y calientes, compuestas principalmente de carbono. Estas estrellas débiles son lo que queda después de que una estrella gigante roja pierde sus capas exteriores. Sus reacciones nucleares se han agotado. Estas enanas blancas no tienen ninguna fuente de energía, además de su calor almacenado. Son como brasas de carbón, enfriándose en una chimenea. Después de miles de millones de años, se enfriarán por completo, y se harán frías y oscuras. Son muy comunes en el universo, pero son muy difíciles de detectar ya que son del tamaño de la Tierra, pero tremendamente pesadas. Nuestro Sol algún día se convertirá en una enana blanca y luego en una enana negra. La compañera de Sirio es una enana blanca al igual que la compañera de Procyon, estrella de neutrones. Son muy pequeñas y muy densas, una cucharadita de ella pesaría toneladas. Se compone sobre todo de neutrones. Son los cadáveres de una estrella masiva que murió en un estallido de supernova. Tiene una fina atmósfera de hidrógeno con un diámetro de alrededor de 6,5 kilómetros y una densidad de alrededor de una x 1012 kg/m3. Pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones de rotación rápida que emite energía en forma de pulsos, poseen un intenso campo magnético. El campo magnético de la estrella crea unas fuertes emisiones electromagnéticas. Pero como el campo magnético no suele coincidir con el eje de giro igual que pasa en la Tierra, esa emisión gira como un gigantesco faro cósmico. Si el chorro de emisión barre la Tierra, detectamos unas pulsaciones a un ritmo muy regular. Una forma simple de representar un pulsar en clase es con una linterna atada con una cuerda. Si la encendemos y la hacemos girar, veremos la luz de forma intermitente cada vez que apunte en nuestra dirección. Magnetar. Un tipo de pulsar denso que gira rápidamente con un fuerte campo magnético y que expulsa en un segundo grandes cantidades de energía de rayos X y rayos gamma. Agujero negro. Es el remanente de la explosión de supernova de una estrella muy masiva. Son extremadamente densas. El campo gravitatorio que generan es tan grande que ni la luz puede escapar. La velocidad de escape depende de la fuerza gravitatoria del objeto. En la Tierra la velocidad de escape es de 11 km/s. En un agujero negro la velocidad de escape es superior a la velocidad de la luz. Se puede calcular el radio que tiene que tener un objeto para que su velocidad de escape sea la velocidad de la luz. Ese radio es conocido como radio de Schwarzschild y está dado por RS = 2 gm/c2 = 2,95 m/msol. Para un cuerpo con 3 masas solares, típico de un remanente de supernova que se convertirá en agujero negro, este radio sería de 9 kilómetros. Si por ejemplo comprimiéramos toda la masa del Sol hasta un volumen tal que lo convirtiéramos en un agujero negro, esa esfera debería tener un radio de 3 kilómetros. Y si hacemos ese ejercicio con la masa de la Tierra, el radio de la esfera sería de 0,8 centímetros. Una forma simple de representar un agujero negro en casa es usando una malla elástica, por ejemplo licra, y esferas de distinto peso. Extendemos la tela, lanzamos rodando una pelota más ligera, o una cánica, y vemos que su trayectoria simula la trayectoria rectilínea de un rayo de luz. Pero si colocamos una pelota pesada, por ejemplo un globo lleno de agua, o una bola de hierro en el centro de la tela y lanzamos rodando la pelota, o la cánica, su trayectoria seguirá una curva en la tela, simulando la trayectoria de un rayo de luz que ya no sigue una línea recta como antes. El ángulo de desviación es directamente proporcional a la masa del cuerpo central e inversamente proporcional a la distancia a la que pase el objeto pequeño. Si aflojamos un poco la tensión de la tela, se produce una especie de pozo gravitacional, del cual es difícil que salga a la bola ligera. Sería un modelo de agujero negro. 2.4. Nacimiento, vida y muerte de las estrellas. En la imagen se muestra la evolución de distintas estrellas. En el eje horizontal se da una idea del tiempo de evolución, y en el eje vertical de la masa de las estrellas. Las estrellas se forman en nubes gigantes de gas y polvo, y progresan a través de su vida normal como bolas de gas calentado por reacciones termonucleares en sus núcleos. En función de su masa, las estrellas llegarán al final de su evolución como una enana blanca, una estrella de neutrones o un agujero negro.
El ciclo comienza de nuevo a partir de las cáscaras que se liberan a partir de una o más supernovas, desencadenando la formación de una nueva generación de estrellas. Las enanas marrones tienen una masa de solo un pequeño porcentaje de la del Sol y no pueden sostener las reacciones nucleares, por lo que nunca evolucionan. Las estrellas más grandes tienen más combustible, pero tienen que quemar más rápido con el fin de mantener el equilibrio. Debido a que la fusión termonuclear se produce a un ritmo más rápido en las estrellas masivas, las grandes estrellas utilizan la totalidad de su combustible en un lapso más corto de tiempo. Una estrella más pequeña tiene menos combustible, pero su tasa de fusión no es tan rápida. Por lo tanto, las estrellas más pequeñas viven más que las grandes estrellas, ya que su tasa de consumo de combustible no es tan rápida. La evolución. Una estrella nace cuando una nube de gas y polvo colapsa hasta el punto en el que el material en el centro de la nube es tan denso y caliente que puede ocurrir la fusión nuclear de los núcleos de hidrógeno en núcleos de helio. El flujo de energía liberada por estas reacciones proporciona la presión necesaria para detener el colapso. Cuando el hidrógeno en el núcleo de la estrella se agota, el flujo de energía desde el núcleo de la estrella se detiene, entonces las regiones centrales de la estrella poco a poco colapsarán y se calentarán. Las reacciones nucleares en una cáscara de gas afuera del núcleo proporcionará una nueva fuente de energía, y harán que la vieja estrella se expanda hacia afuera en la fase de gigante roja. La masa inicial del objeto determina qué tipo de fusiones la estrella podrá llevar a cabo, y a partir de eso se conoce cómo será la muerte de la estrella. A continuación se detalla el estado final de cada objeto de acuerdo con su masa inicial, en función de la masa solar Mo. Masa inicial, M. Estado final M0, 01, Mo planeta. 001, Mo M008, Mo enana marrón. 008, Mo M9, Mo nebulosa planetaria más enana blanca. 9, Mo M30, Mo supernova más estrella de neutrones. M30, Mo supernova más agujero negro. Si la estrella es aproximadamente de la misma masa que el Sol, se convertirá en una gigante roja, luego liberará sus capas externas en forma de nebulosa planetaria y finalmente el núcleo quedará convertido en una estrella enana blanca. Si es más masiva, puede experimentar una explosión de supernova y dejar detrás una estrella de neutrones. Pero si el núcleo de la estrella es muy grande, por lo menos 3 veces la masa del Sol, nada puede detener el colapso. La parte central de la estrella, o la estrella entera si es lo suficientemente masiva, implosiona para formar un campo gravitatorio muy grande en el espacio llamado agujero negro. Estadios intermedios. Nebulosa planetaria y supernova. Las estrellas similares al Sol y hasta 9 masas solares terminarán sus días como enanas blancas. Pero para llegar a ese estadio pasarán por distintas fases. Antes de su muerte, una estrella pierde masa. Cuando ha usado el último hidrógeno, y luego lo que quedaba de helio, se expandirá transformándose en una estrella gigante roja, de más de 100 veces el radio del Sol y más de 1000 millones de veces su volumen. La gravedad en las capas exteriores de una gigante roja es muy baja. También comienza una pulsación, una rítmica expansión y contracción. Debido al gran tamaño de una gigante roja, cada ciclo de la pulsación lleva meses o años. Esto acaba llevando a las capas exteriores de la estrella hacia el espacio, formando una hermosa nebulosa planetaria en lenta expansión alrededor de la estrella que muere. Los gases en la nebulosa planetaria son excitados hasta producir fluorescencia por la luz ultravioleta que proviene del núcleo caliente de la estrella. Finalmente, se aparta de la estrella y se une con otro gas y polvo para formar nuevas nebulosas de las cuales nacerán nuevas estrellas. Ese material que se aleja del centro es tan tenue y se va volviendo tan delgado, que en 50.000 años ya no es posible observarlo, por lo que todas las nebulosas planetarias que observamos son muy jóvenes. Las estrellas masivas son calientes y de gran potencia, pero muy raras. Tienen una vida corta de unos pocos millones de años. Sus núcleos son lo suficientemente calientes y densos como para fusionar elementos hasta el hierro. Cuando solo hay hierro en el centro, no son posibles más reacciones nucleares y sin la presión de radiación la estrella tiene un inevitable colapso gravitatorio sobre sí misma, pero esta vez sin posibilidad de encender ya nada. En esa caída los núcleos atómicos y los electrones se van juntando formando en el interior neutrones que se apilan. En ese momento, toda la parte central de la estrella consiste en neutrones en contacto unos con otros, con una densidad tal que una cucharadita pesaría tanto como todos los edificios de una gran ciudad juntos.
y como los neutrones están en contacto unos con otros, la materia no puede contraerse más, y la caída a velocidades del orden de la cuarta parte de la velocidad de la luz de todas las capas más externas se detiene de golpe, produciendo un rebote hacia atrás en forma de onda de choque, que es uno de los procesos más energéticos que se conoce en el universo. Una sola estrella en explosión puede brillar más que una galaxia entera, compuesta por miles de millones de estrellas. En ese rebote se producen los elementos más pesados que el hierro, como el plomo, el oro, el uranio, etc., que salen violentamente despedidos a velocidades de hasta 10.000 km/s junto con toda la parte externa de la estrella. En el interior queda una estrella de neutrones girando a gran velocidad, o un agujero negro. Un modelo simplificado para el rebote de los átomos pesados contra el núcleo macizo, y el de estos contra los más ligeros, que vienen detrás cayendo desde las capas superficiales de esa gigantesca cebolla, se puede representar de forma fácil y un tanto espectacular con una pelota de básquet y una pelota de tenis, dejándolas caer juntas, la de básquet abajo y la de tenis encima, sobre un terreno duro. En este modelo, el suelo representa el núcleo macizo de la estrella de neutrones, la pelota de básquet sería un átomo pesado que rebota, y a su vez empuja al átomo ligero que viene detrás de él, representado por la bola de tenis. Una supernova es una explosión estelar que puede manifestarse de forma muy notable, incluso a simple vista, en lugares de la esfera celeste donde antes no se había detectado nada en particular. Las supernovas producen destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias semanas a varios meses. Se caracterizan por un rápido aumento de la intensidad hasta alcanzar un máximo, para luego decrecer en brillo de forma más o menos suave hasta desaparecer completamente. Hace más de 400 años que no se observa una supernova en la Vía Láctea. En este momento, Betelgeuse, en Orión, es la candidata en la que están puestos todos los ojos esperando que estalle como supernova. La explosión de supernova provoca la expulsión de las capas externas de la estrella por medio de poderosas ondas de choque que se desplazan a varios miles de kilómetros por segundo, enriqueciendo el espacio que la rodea con elementos pesados. Los restos eventualmente componen nubes de polvo y gas. Cuando el frente de onda de la explosión alcanza otras nubes de gas y polvo cercanas, las comprime y puede desencadenar la formación de nuevas estrellas, quizá con planetas, al estar las nebulosas enriquecidas con los elementos procedentes de la explosión. Estos residuos estelares en expansión se denominan remanentes y pueden tener o no un objeto compacto en su interior. Dicho remanente terminará por diluirse en el medio interestelar al cabo de millones de años. 2, 4, 2 El final del Sol. 1. Dentro de 1200 millones de años, el Sol comenzará a cambiar. A medida que el hidrógeno en su núcleo se agota, el proceso de fusión se extiende hacia afuera, hacia la superficie. Esto hará que el Sol sea más brillante. Este aumento de la radiación tendrá un efecto devastador en nuestro planeta. La temperatura media de la superficie de la Tierra se elevará de 20 grados a 75 y los océanos de la Tierra se evaporarán. El planeta se convertirá en un rígido desierto sin vida. 2. Cuando se acerque a la edad de 8.000 millones de años, el Sol se quedará sin hidrógeno casi en su totalidad. El Sol comenzará a utilizar helio para generar energía. Después de todos estos años, el núcleo del Sol se llenará de restos de helio. El helio se volverá inestable, ya que comienza a colapsar bajo su propio peso. El núcleo del Sol se volverá aún más denso y más caliente. Mientras esto sucede, el Sol se hinchará 1,5 veces su tamaño normal y será más del doble de brillante de lo que es ahora. 3. Durante los siguientes 700 millones de años, no se volverá más brillante. Pero va a seguir creciendo en tamaño. Aumentará a más del doble de su tamaño actual. Al hacerlo, se enfriará un poco. Desde la superficie seca de la Tierra, el Sol se verá como una enorme bola de color naranja que cuelga en el cielo brumoso. A la edad entre 11, 12 mil millones de años el Sol habrá expulsado más de una cuarta parte de su masa. Con un Sol menos masivo para atraer los planetas, las órbitas van a cambiar. Venus se volverá tan distante como la Tierra es ahora, y la Tierra se moverá aún más lejos. Con el tiempo, el Sol se convertirá en una gigante roja. Llegará a ser 166 veces más grande que el Sol actual. Esto es casi tan grande como la órbita de la Tierra en la actualidad. Los planetas Mercurio y Venus serán devorados por las llamas de la estrella gigante. Las montañas de la Tierra se fundirán y fluirán como una melaza al rojo vivo en vastos mares de lava. Un Sol rojo hinchado llenará más de la mitad del cielo.
4. Si bien esto explica la muerte de los planetas interiores, esto también traerá nueva vida a los mundos más distantes. Aquí vemos a los témpanos de hielo de Europa derritiéndose bajo el calor de un sol gigante. 5. Y Plutón disfrutará de la luz y el calor de un sol que es aún más importante en su cielo de lo que una vez lo fue en la Tierra. 6. Cuando el sol alcance su tamaño máximo, como una gigante roja, el núcleo de helio alcanzará una temperatura de 100 millones de grados. Esto es lo suficientemente caliente como para provocar la fusión del helio. Cuando esto sucede, los átomos de helio se trituran juntos, y una liberación de grandes cantidades de energía se produce en el proceso. Al principio parecerá como si el Sol se hubiese conseguido una nueva oportunidad de vida. Disminuye de tamaño, a pesar de que nunca conseguirá menos de 10 veces su tamaño. Se iniciará un período que durará los próximos 110 millones de años durante el cual habrá pocos cambios. Nuevos elementos se crean cuando se fusiona helio, como el carbono y el oxígeno. A medida que estos elementos se acumulan en el núcleo del Sol, nuevas reacciones se realizan. Una vez más el Sol duplicará su tamaño. Por último, el núcleo se quedará sin helio. El carbono y el oxígeno se derrumbarán, pero no será suficiente para comenzar nuevas fusiones. Sin combustible, el Sol se acercará al principio del fin. Crecerá hasta alcanzar un tamaño enorme, mientras que los últimos coletazos del helio e hidrógeno serán lanzados al espacio. Llegará a ser 180 veces más grande que el Sol que conocemos y miles de veces más brillante. Enormes cantidades de su materia serán arrojadas al espacio, hasta que se pierda cerca de la mitad de su masa. La pérdida de masa hará que los planetas Venus y la Tierra, ahora poco más que carbones quemados, se muevan incluso más lejos. 7. La fina capa de helio restante que rodea el núcleo de carbono y oxígeno se volverá inestable. El Sol comenzará a latir con violencia, como la luz en la parte superior de un coche de policía. Cada vez que pulse, perderá más masa. Un impulso final soplará la superficie externa del Sol. Todo lo que queda es el núcleo desnudo. Esta será una esfera del tamaño de la Tierra actual. 8. Esta estrella será muy caliente, pero es solo el calor residual, nada va a reemplazarlo, ya que se pierde. Es como una brasa caliente en una parrilla, se enfriará lentamente hasta que finalmente se convierta en una ceniza fría. Esta última imagen muestra a la estrella enana blanca que alguna vez fue nuestro Sol, vista desde el pedazo de carbón quemado que será nuestro planeta. 2. 5. ¿Cómo se estudia la evolución de objetos astronómicos? Los tiempos en los que ocurren cambios en los objetos son larguísimos, por ejemplo una estrella permanece inmutable durante unos miles de millones de años antes de agotar su hidrógeno y morir. Pero, ¿cómo saben los astrónomos que, por ejemplo, una dada estrella que es como el Sol va a convertirse en una gigante roja para finalmente terminar sus días como una enana blanca? Si nunca han podido ver a una misma estrella nacer, evolucionar y morir. En astronomía, toda la información que tenemos de los objetos nos llega por la luz que ellos emiten. Entonces imaginemos que tenemos fotografías de miles de objetos de un tipo. ¿Cómo saber la forma en la que cada uno de ellos evoluciona? Para hacerlo más fácil, imaginemos por un momento que somos unos alienígenas que llegamos a la Tierra mucho después que la humanidad se haya extinguido y encontramos baúles con fotos familiares. Y esa es toda la información con la que contamos para estudiar a los humanos. Agarramos una foto en la que aparece un bebé, en los brazos de un padre, junto a un anciano. Ya que desconocemos totalmente la población de especies que hubo en la Tierra y su evolución, podríamos pensar que hubo una especie de petizos que precisaban ser alzados por las otras especies de mayor tamaño para desplazarse, y aún otra especie diferente con la piel arrugada y el pelo blanco. O podríamos pensar que en realidad son todos de la misma especie en distintos estados de evolución. Nacen arrugados y con pelos blancos, a medida que pasan los años se estiran y aumentan el tamaño, y terminan sus días empequeñecidos pero sin ninguna arruga, al mejor estilo del Ojigo-Odense caso de Benjamin Button, o bien podríamos acertar. Hay diferentes métodos para estudiar la evolución de objetos del universo. Desde el punto de vista de la astronomía observacional, lo que se hace es comparar distintos objetos y tratar de inferir, por medio del estudio de sus propiedades, cuáles son sus edades. Cuanto mayor sea el número de objetos que se estudian, mejor conoceremos todos los estadios de la evolución. Entonces, volviendo al ejemplo, a medida que abramos más y más baúles de fotos encontraremos más y más detalles. Descubriremos una etapa donde los humanos tienen raros peinados y granos en la cara, otra etapa donde son de tamaño pequeño pero pueden desplazarse solos, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos para encontrar la secuencia real en la que sucede esa evolución?
En este punto entra en juego otra parte importante de la astronomía, los modelos. Existen modelos puramente teóricos y analíticos, en los que mediante ecuaciones se puede describir el comportamiento del universo a lo largo de su historia. Además de aplicar todas las leyes físicas que conocemos, lo importante es que el resultado final sea comparable al universo que observamos. De esa manera se modela la evolución de los objetos. Otra forma de estudiar la evolución de los objetos es a través de simulaciones numéricas que se realizan utilizando grandes computadoras. En estas simulaciones los objetos se construyen con las más básicas leyes de la física, la gravedad, y haciendo avanzar el tiempo se puede analizar cómo los objetos van cambiando con el tiempo. Así, por ejemplo, podemos analizar cómo el choque de dos galaxias espirales puede resultar en una única galaxia elíptica. Y una tercera opción es fusionando los modelos teóricos con los numéricos. De esta manera cada componente del universo puede ser estudiada en diferentes etapas de su evolución. Por supuesto que cada modelo que utilicemos al final tiene que ser capaz de reproducir cada uno de los resultados que se obtienen desde la parte observacional.